Señor, hemos venido a mí. Martes 29 de agosto. Nos encontramos, hermanos, ya en los últimos días de este mes de agosto, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy hemos cambiado de Mateo, que es el evangelio que hemos leído en las últimas semanas, y hoy hemos leído a San Marcos en su capítulo 6? Y la razón por la cual hemos leído este texto es porque este día se celebra el martirio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, es el único santo de la iglesia a quien se le celebra tanto su nacimiento, porque recuerde, allá el 24 de junio, ¿verdad?, se celebra el nacimiento de Juan el Bautista, como también su muerte por medio del martirio, este día 29 de agosto. Esto es especial, dado pues al ministerio que el profeta Juan el Bautista realizó. Rápidamente puedo recordarle que Juan el Bautista fue hijo de Zacarías y de su esposa Isabel. Nació en Judea y se desarrolló en el desierto. Vestía de una manera muy austera. Dice la palabra que vestía traje de cuero de camello y un cinturón, ¿verdad?, y sandalias en los pies. Su comida era saltamontes y miel silvestre. Pero todo esto, ¿verdad?, era como una manera de oponerse al libertinaje y a las acciones que aquella sociedad en aquel momento llevaba a cabo. Llegado el momento,
se fue para el río Jordán, y era ahí en el río Jordán donde anunciaba la llegada del reino de Dios, pero también promovía el bautismo del arrepentimiento. Claramente, como lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 11, él fue aquella voz que clamó, aquella voz que gritó en el desierto, preparando el camino del Señor. Hoy hemos leído un texto donde el evangelista San Marcos nos describe cómo fue su muerte. Claramente, acá podemos ver cómo el Señor Jesús ya ha iniciado su ministerio. Sin embargo, pues Juan, durante 6 meses, porque recordemos que el ministerio de Juan fue relativamente corto, durante 6 meses él había anunciado la llegada del reino. Pero dice la palabra que debido a que Herodes, quien era el rey de la región de Galilea, donde Juan pues pudo también ministrar en Galilea y en Judea, cuando Juan veía a Herodes, le gritaba: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Esto lo decía Juan debido a que Herodes se había casado con la esposa de su hermano Herodes Filipo. Creo que es importante, hermanos, el que podamos nosotros comprender, ¿verdad?, cuántos eran los Herodes, porque hay personas que confunden, ¿verdad? Confunden al Herodes, el primer Herodes, que fue el padre de todos, y obviamente confunden con el Herodes que juzgó al Señor Jesús, el Herodes que juzgó a Pablo, ¿verdad?, el Herodes que mandó a matar los niños, etcétera. Rápidamente le puedo describir cómo era compuesta esa familia. El primer Herodes era llamado Herodes el Grande y fue el que gobernó desde los años 37 hasta el año 4 antes de Cristo. Este Herodes fue el que mandó a matar a los niños inocentes, que le llamaban también Herodes el Grande. Este fue el Herodes que inició la reconstrucción del templo. Ahora, este Herodes tuvo 4 hijos. Tuvo Herodes Agripa, el segundo fue Herodes Antipas, el tercero fue Herodes Filipo y el cuarto fue Arquelao. Ahora, Arquelao tuvo una hija y le puso por nombre Herodías. Herodías se casó con su tío, que era Herodes Filipo, y de ese matrimonio nace una hija llamada Salomé. Ahora, debido a negocios y a intereses políticos y económicos, Herodías, que era como la mujer muy astuta, dejó a su esposo Herodes Filipo, ¿verdad?, ya que Herodes Filipo pues estaba encargado de una región de Iturea y era una región pues bastante pobre. En cambio, Herodes Antipas estaba encargado de lo que era Judea y Galilea, entonces era una región pues, ¿verdad?, relativamente con más fondos. Entonces deja a su esposo Herodes Filipo y se une a su tío, su segundo tío, y a la vez su cuñado, que era Herodes Antipas. Obviamente en ambos pues estaba la ambición, ¿verdad?, y ellos pues se casan aparentemente. El pueblo entendía que eso era la vida de los reyes y el pueblo común pues no decía nada. Sin embargo,
Juan el Bautista, cada vez que lo veía, le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y por esa razón es que Herodes lo mandó a encarcelar. Hermanos, hasta este momento de la historia, cualquier persona podría decir: es que Juan se lo buscó. Alguien podría decir: ¿y por qué Juan andaba ahí entrometiéndose donde no cabía? ¿Acaso Juan no sabe que así son los reyes, así son los gobernantes, así son los políticos de hoy en día? Se casan entre ellos mismos y de esa manera pues ellos mantienen, ¿verdad?, su estatus, y además ellos pues siempre llevan una vida deshonesta. ¿Y quién les va a decir algo si ellos son los que mandan? Entonces Juan, por meterse en lo que no le importaba, ocasionó problemas o recibió dificultades. Eso sería lo que cualquier persona podría decir. Pero aquí hay una verdad, hermano. Y la verdad que hay es que la obra de Dios verdaderamente es necesario realizarla aun cuando hayan riesgos. Y la obra de Dios consiste en anunciar el reino de Dios, pero también consiste en denunciar el pecado. O sea, de nada sirve que se anuncie el reino si no se denuncia el pecado. Ahora, claro, alguien podrá decir: pues sí, pero si al denunciar el pecado yo voy a tener problemas. Exactamente. Y eso es lo que sucederá siempre. Eso es lo que le sucedió a Juan el Bautista. Y eso es lo que, hermano, sucede siempre que usted denuncia el pecado. ¿Por qué razón? Porque el que está cometiendo pecado muchas veces se va a sentir bien y no va a querer que otro venga y que saque a la luz su pecado. Y obviamente, debido a la soberbia, debido al pecado, puede reaccionar duro, como sucedió con el texto que hoy hemos leído. Se nos dice entonces que llegó la ocasión cuando Herodes dio un banquete a su corte, a la gente importante de Galilea. Él estaba cumpliendo años. Salomé baila, ¿verdad?, o danza de una manera muy agradable para el rey, y debido a que le agradó, le hace un juramento y le dice: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella pues no sabía qué pedir, y va donde su madre Herodías y le dice: ¿qué pedimos al rey? Herodías ve la oportunidad en ese momento para hacer que Juan el Bautista pueda morir, y le dice que le pida la cabeza de Juan el Bautista. El rey Herodes se siente un poquito triste debido a que él sabía que Juan el Bautista era un hombre de Dios, pero como le había jurado a la jovencita que le iba a dar lo que le pidiera, obviamente, hermanos, accede para que Juan el Bautista pueda morir. Pero ahí, hermanos, hay otra enseñanza, y hoy es de parte de Herodías, porque vea usted, Herodías se sentía pues acosada, ¿verdad?, con la declaratoria, ¿verdad?, de pecado que hacía Juan el Bautista. Herodías se sentía hasta cierto punto mal, porque Juan el Bautista la declaraba que era la esposa de Herodes Filipo y no la esposa de Herodes Antipas. Pero por parte de Herodías, en lugar de reconocer su pecado, en lugar de reconocer obviamente su situación, decide mejor matar a quien estaba recordándole su situación.
decide mejor matar a quien estaba señalando su pecado, creyendo que con matarlo y terminaba la situación. Pero eso es lo que mucha gente hoy en día sigue pensando, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que de repente con callar al mensajero, el mensaje ya se terminó, ¿verdad? Pero sabemos que no es así, ¿verdad? La denuncia del pecado es una denuncia, hermanos, que se debe de hacer en todo tiempo. ¿Y por qué se tiene que hacer así? Porque el pecado es obviamente lo que está robando la gracia, lo que está robando la bendición, lo que nos está alejando de Dios y tristemente nos está trayendo consecuencias duras, consecuencias de dificultades, consecuencias de enfermedades, ¿verdad? Ante esto, entonces Juan el Bautista muere, pero muere, hermanos, obviamente siendo íntegro a los ojos de Dios. Muere haciendo la obra que el Señor le había encomendado, la cual consistía en anunciar el reino, pero también en denunciar el pecado. Por eso yo le animo para que hoy en día nosotros sigamos esa obra salvadora, sigamos nosotros llevando ese mensaje en el cual verdaderamente las personas puedan recibir no solamente ese regaño, ¿verdad?, o esa exhortación, sino más bien que puedan escuchar palabras de vida eterna, palabras de consuelo, palabras tan alentadoras, porque de esa manera estaremos nosotros caminando en presencia y viviendo en comunión con Dios. Por eso le animo, ¿verdad?, para que podamos nosotros hoy reconocer que el pecado, que muchas veces queremos ignorar o queremos callar, sigue estando ahí, y que la clave para terminar con el pecado no es matar a quien condena el pecado. La clave para terminar con el pecado obviamente es arrepintiéndonos y pidiendo perdón a Dios, es reconociendo nuestros errores, es comprendiendo que Cristo ya murió en una cruz y que con su sangre Él nos lava, Él nos redime. Por eso permitamos que el Señor pueda obrar para que todo sea para honra y gloria de su nombre. Por ello, hermanos, en este hermoso día, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor bendiga nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso.